Hoy te enseño todo lo que necesitas saber para hacer en tu huerto o en mesa de cultivo el bancal ensalada. Lechuga, tomate y cebolla en el mismo sitio. Hola, ¿qué tal, paiseños? Este es un vídeo que trata sobre el bancal ensalada. Vamos a aprender a hacerlo en casa de forma muy fácil, en tu huerto o donde quieras. El bancal ensalada se basa en algo muy sencillo. Tienes la tierra de tu huerto y en ese espacio vas a cultivar una tomatera que va a crecer y va a formar tomates, ¿vale? Y en ese mismo espacio aquí va a haber una cebolla creciendo y lechugas creciendo. Así. El bancal ensalada lo que te garantiza es que el espacio que comparten estos tres cultivos es completamente compatible. Si mantienes las claves que te doy hoy, vas a conseguir que esto funcione. Regando bien, abonando bien, fertilizando bien, pero esto funciona y es una de las formas más ecológicas de cultivar, porque se ahorra espacio, los nutrientes valen dinero o llevan tiempo prepararlos en compostera, vermicompostera. El riego hay que hacerlo muy óptimo y optimizar los riegos. Los tiempos de cultivo son muy importantes, termino uno, voy con otro, o sea, todo eso hoy lo aprendes. El primer punto fuerte de un bancal ensalada es el espacio, aprovechar el espacio. El espacio es tridimensional, es a lo alto, un cultivo crece aquí y hace cosas en los que están más abajo, un espacio en horizontal para aprovechar todo lo que sería, por ejemplo, imagínate, 1 metro cuadrado y sobre todo bajo tierra. Hay raíces aquí de una cosa, hay por ejemplo una cebolla que va a crecer así y hay una lechuga que también va a meter las raíces bajo tierra. Entonces, el espacio se comparte bajo tierra, en el plano horizontal y en altura. Primero vamos a hablar de qué pasa en altura, por qué es bueno el bancal ensalada en lo que pasa por encima de la tierra. Mirad, tú tienes tu tomatera aquí. Vamos a decir que ya está el cultivo avanzado, ya hay algunos tomates y todo va bien, y veis mis vídeos de guía completa de cultivo para tomates que te queda por ahí arriba, ¿vale? Lo tenéis también en la descripción. El tomate es un cultivo que necesita mucho sol, que a veces en verano estamos a 30-35 grados. El sol directo cae sobre la planta y ¿qué hace el tomate? Tiene hojas y digamos, un volumen que va a provocar aquí sombra. Hace un sombreo sobre la tierra. ¿Y a quién beneficia que haya un poquito de sombra, pero que las condiciones climáticas sean muy de verano? Por ejemplo, a una lechuga. La lechuga, si tiene demasiado sol, una lechuga, por ejemplo, como esta, fíjate, una lechuga gigante de invierno, como reciba mucho sol, esta lechuga sufre, tiene un estrés por riego, va a necesitar que riegues muchísimo más, y si algo le da un poquito de sombra, no tienes que tener ni siquiera una malla de sombreo, se va a beneficiar. Si la lechuga se deshidrata, tiende a subirse a flor. Si la lechuga está muy bien hidratada y protegida de los rayos del sol excesivos, no se sube a flor tan fácilmente y te va a dar una lechuga durante más tiempo más grande. Más sana, menos plaga. Menos débil, menos hongos. Por lo tanto, lo que pasa aquí arriba en altura es lo primero, que el tomate crece a lo alto y no invade el espacio de la lechuga, pero sí que le provoca una sombra que la lechuga le beneficia. Y esto pasa lo mismo con la cebolla. La cebolla necesita sol, pero sobre todo en las primeras fases de cultivo, el problema que tiene es que si no dispone de agua, si el sol es muy duro, la cebolla puede llegar a sufrir, de verdad, puede llegar a sufrir la cebolla, aunque sea un cultivo súper resistente. Entonces, todo lo que será la sombra que provoca el tomate, esto lo vas a ver después, te va a ayudar a que puedas hacer sucesivas plantaciones del cultivo de la cebolla, para meter más cebolla aquí, o porque quitas una y plantas otra. Siguiente beneficio en lo que representa el espacio, es algo que se hace a lo ancho, y lo vas a entender ahora porque vamos a cambiar el diagrama, y lo vamos a ver desde la parte superior, como si estuviéramos mirando desde arriba hacia abajo. Vamos a dejar el solcito, que me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Vamos a hacer un cuadrado que va a simular un cuadradito de tu huerto, o tu mesa de cultivo, por ejemplo, o incluso una maceta, con una maceta de 20 litros puedes hacer esto también. Digamos que el tomate está aquí, lo vemos así porque lo vemos desde arriba, plano cenital. Tiene unas ramas que se van más o menos abriendo así. Desde arriba vemos que la cebolla está, por ejemplo, aquí. 4 cebollas. Bajo tierra la cebolla tiene esto, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Si te fijas, el reparto de espacios es normal, ¿vale? Nada está estorbándose. E incluso, recuerda, esta rama está en altura, aquí justo debajo está la lechuga. Lechuga una maceta de 5 o 10 litros, el tomate una maceta de 20 litros, la cebolla una maceta de unos
3, 4, 5 litros. Oye, yo estoy consiguiendo que ni litros, ni metros, ni nada, estoy consiguiendo que en un espacio súper pequeño, que te digo en serio que puede ser incluso de unos 40 centímetros así y así, aquí puedes cultivar todo lo que necesitas para hacerte una ensalada, cosechando lechugas y reponiendo lechugas, cosechando cebollas y reponiendo cebollas. Y ahora vamos a lo que pasa bajo tierra. Esta es la línea de la tierra. Vamos a olvidarnos de lo que pasa en la tomatera para arriba. La tomatera tiene unas raíces enormes. Hay mucha gente que se cree que el tomate tiene una raíz así y ya está. No. El tomate además hay que regarlo hacia el perímetro para que extienda las raíces lejos, forme mucho tejido radicular y acceda más a humedad, a nutrientes. Tenéis un vídeo en el canal de cómo cuidar la tierra, cómo comen las plantas con las micorrizas, tricodermas y un montón de cosas que pasan aquí en la zona de las raíces. El tomate hace una raíz enorme, una raíz que se puede extender metros a lo ancho. Las plantas suelen acceder a los nutrientes en una capa fértil de tierra que suele ser unos 20-30 centímetros. Más abajo ya no hay una circulación de aire buena, ya no hay unas lombrices que son más superficiales, la Lumbricus terrestris y otras variedades de lombriz que lo que hacen es suben y bajan, y al subir airean la tierra y dejan sus excrementos, que es el vermicompost. Y esto es muy importante. ¿Qué pasa con la lechuga? La lechuga crece así, todos lo sabemos. Hace una lechuga y nuestro cultivo va genial. Oye, ¿y la raíz de la lechuga se estorba con la del tomate? No, mira, la lechuga tiene una raíz mucho más finita y pequeña que la tomatera, ¿vale? Siempre son más superficiales que las de la tomatera. Entonces, esto no se estorba. Es un tejido radicular mucho más pequeño, mucho más finito y sobre todo, que luego veréis, busca otro tipo de nutrientes. La cebolla entra aquí, digamos que hace como una forma así, y forma unas bolitas. La bolita de la cebolla, a veces es más grande, a veces es más pequeña. Y debajo forma un penacho de raíz. Así, vamos a ponerlo así. Estas raicitas de la cebolla, que están debajo del bulbo de la cebolla, tampoco compiten por nutrientes con la lechuga. Esto te lo voy a matizar luego cuando hablemos de cómo comen las plantas y por qué es beneficioso esto. No compiten por nutrientes tanto con la tomatera. La cebolla pide mucho potasio para engordar la raíz. Digamos que la lechuga, que es un cultivo de hojas, reclama mucho de nitrógeno. Y el tomate reclama de todo. Es un cultivo muy exigente, pero que puede permitir crecer a estas cosas, sobre todo porque están a diferentes alturas las raíces. Ahora vamos a ir a los puntos fuertes por los ciclos de cultivo. Cada cosa tiene unos meses de cultivo. Digamos, siembro hoy, cosecho en 90 días, siembro hoy, cosecho en 200 días, siembro hoy, cosecho en 30 días. La cebolla es un cultivo bastante largo. El tomate es un cultivo también bastante largo, que sobre todo va produciendo al cabo de unos meses, pero luego las cosechas se van repitiendo a lo largo de un montón de tiempo. Y la lechuga, bueno, pues la plantas, cosechas o por entero o en hojas. Los ciclos de cultivo. El tomate primero crece, va formando sus ramitas, florece y luego forma los frutos. Lo tenemos todos clarísimo. Plantamos la cebolla, primero es muy pequeñito lo que es el bulbo de la cebolla y luego al cabo de X meses va a engordar el bulbo de la cebolla. Y la lechuga, primero lo plantamos de plantel, tenéis por ahí arriba la guía completa de cultivo de lechugas y luego se nos va a ir desarrollando desde unas pequeñas hojitas a mucho más crecimiento de hojas. Así. Cada cosa su ciclo de cultivo. ¿Qué es lo bueno de esto? Puedes anticiparte a los plazos de cultivo de cada cosa para adelantar cosas que plantas o para ir reponiendo las cosas que plantas. Por ejemplo, puedes plantar la cebolla antes que el resto de cosas, o incluso a la vez, ¿vale? Pero antes de poner tus tomateras en el huerto, estoy en enero, no puedo llevar mis tomates al huerto porque hace mucho frío. Pero sí que puedo tener mis cebollas ya plantadas en el huerto. Y ahora hace mucho frío y sí que podría tener hechas unas siembras que siempre te digo, escalona la producción y siembra de lechugas para ir teniendo plantel que ir reponiendo. Puedo ir plantando lechugas en todo este proceso. Cuando llegue a plantar las tomateras en mi huerto, quizá las cebollas están ya un poquito grandes o están de un tamaño mediano, a mitad de cultivo. Pero luego al final, todos los beneficios que tiene la cebolla bajo tierra, que son muchísimos, cuando planto la tomatera, digamos, en abril o en marzo o en mayo, la tomatera va a tener esos beneficios porque la cebolla ya está cumpliendo su función, porque aproveché el ciclo de cultivo de la cebolla para que luego llegara al tomate. Ese es el punto fuerte número 1. Si yo sé que la lechuga quizá en 40 días está de un tamaño bastante grande y la puedo cosechar,
cosecho mi lechuga, vamos a borrarla, y como vimos antes que no son incompatibles por espacio, puedo volver a poner, mientras mi tomatera va creciendo, otra lechuguita pequeña más. Y esto es muy importante, la tomatera ya está creciendo, ya tiene más hojas, y entonces va a hacernos aquello que os decía de provocar sombra en la lechuga. Es algo súper importante. Aprovechamos el espacio no para cultivar una vez. Hay cultivos que podemos ir reponiendo. Puedo decir, oye, me gustó mucho la variedad de primavera. Voy a poner ahora una variedad más de verano. Antes de poner los tomates hacía mucho frío, podía tener escarola. Esa escarola con la cebolla se lleva muy bien. Entonces la escarola es más de invierno, la cosecho, tengo la tomatera en primavera y puedo cambiar la escarola por una romana, por una mantecosa, por una maravilla de verano. Es infinitas las posibilidades que tienes, siempre aprovechando un mismo cultivo. Y no quiero hacer este vídeo de más cultivos que estos tres, pero piensa, remolacha, rabanito, que tienen un ciclo súper corto, puedes aprovecharte de cultivos que crecen rapidísimo, cosechar y luego rotarlos o seguir plantando el mismo cultivo, ¿vale? Como no compiten por nutrientes, que es lo que vamos a ver luego, puedes seguir metiendo cultivos sucesivamente. El tomate evidentemente no, porque es el de cultivo más largo, pero bueno, puedes seguir poniendo los cultivos de ciclo más corto, compatibilizándolos con los de ciclo más largo. Puntos fuertes número 3. Los nutrientes. ¿Qué necesita una tomatera para comer? ¿Qué necesita una cebolla para comer? ¿Qué necesita una lechuga para comer? Sabéis que los típicos nutrientes más importantes en un huerto son el N, P, K. Dejadme en comentarios si sabéis qué son estos nutrientes, así hacemos que YouTube viralice un poquito más este vídeo. 1, 2, 3. Nitrógeno, fósforo y potasio. Estos son los macronutrientes más importantes que tenemos que tener en nuestro huerto. Una huerta con compost, con fertilizantes líquidos ecológicos y haciendo bien las cosas, siempre tiene esto disponible para las plantas. Raro será que no lo tengas disponible. Tiene que ser que tu tierra estaba muy agotada, añade más compost, o que esté muy seca o muy mojada y no se absorban bien los nutrientes. La lechuga es un cultivo de hojas y los cultivos de hojas generalmente necesitan bastante nitrógeno. Por eso siempre decimos, cuanto más riegues con un purín de ortigas, un purín de césped también, un té de compost que tiene mucho nitrógeno, los purines de estiércol tienen muchísimo nitrógeno también, eso va perfecto para las lechugas. El nitrógeno forma mucho tejido de hojas y por lo tanto tu lechuga va a reclamar sobre todo nitrógeno. Vamos con la cebolla. La cebolla. Recuerda que aquí hay diferentes fases en un mismo cultivo. La cebolla primero desarrolla unas hojitas y luego forma el bulbo bajo tierra. Mientras está formando hojas y digamos que es como una fase de crecimiento vegetativo, reclama un poquito de nitrógeno, ¿vale? Pero cuando empieza a engordar el bulbo, empieza a reclamar potasio y reclama también un poco de fósforo. El potasio tiene mucho que ver con la formación de rizomas, no de raíces, sino lo que es el bulbo o el rizoma bajo tierra. Y normalmente el fósforo se asocia a la formación de esos tejidos que darán incluso luego las semillas futuras y cosas así de la planta. Y ahora viene el tomate. El tomate, cuando crece, primero siempre reclama muchísimo nitrógeno, porque necesita formar un tejido verde, necesita desarrollar masa de hojas que alimentan a la planta. A medida que pasa el tiempo, va a reclamar más potasio, porque el potasio interviene en la floración, en la formación de los frutos, para que el fruto engorde bien. Siempre decimos, un abono rico en potasio, te vale el de las flores para las tomateras. Y luego el fósforo tiene mucho que ver con lo que les decía antes de formar las semillas, los tejidos y todo para que el fruto esté bien hecho por dentro. Por lo tanto, el tomate primero sí que saca mucho nitrógeno para crecer. El tomate saca muchos nutrientes de la tierra. Pero recordad lo que decíamos de las raíces de la tomatera. Están más profundas que una raíz de lechuga. Bueno. Me trae agua aquí. Mi compañera de vida. Mi compañera de vida. Como las raíces del tomate son más profundas, siempre va a reclamar más nutrientes a más profundidad. Y la lechuga forma una raíz más corta
y reclama los nutrientes que están más en superficie. Tu forma de abonar es la misma. Resumiendo, que donde tiene las raíces la planta, saca nutrientes más abajo. Si añades mucho compost, tu tierra siempre va a estar compensada. Si añades materia orgánica, compost, estiércol, humus de lombriz o lo que sea, va a haber presencia de microorganismos y lombrices que van a hacer que tu tierra esté perfecta. Y ahora, la clave de todo esto. Hay una cosa que se llama alelopatía. Y últimamente insisto bastante en este concepto, ¿vale? La alelopatía es muy fácil de entender, la vais a entender súper bien, ya veréis. Vamos a hablar de las raíces y de la parte aérea de las plantas, o sea, de esta parte y de lo que pasa bajo tierra. Generalmente, una cebolla siempre libera unas esencias que sabemos que tienen azufres y otras cosas, y van, digamos, a tener un efecto fungicida. No por plantar cebollas vas a tener 0 hongos en los tomates. Pero lo que hace la cebolla en sus hojas, e incluso bajo tierra, es generar, digamos, unas esencias que se liberan y están en contacto con tus hojas de tomate. Esas esencias tienen un efecto fungicida. Primer efecto buenísimo de la cebolla sobre el tomate. Un beneficio por las esencias que libera. Pero ¿qué pasa bajo tierra? ¿Cuántas veces te has puesto a picar una cebolla y te empezaron a llorar los ojos? Porque lo que libera la cebolla es un contenido y una especie de microgotitas que vuelan por el aire, ¿vale? Es como una cosa que flota, que te llega al ojo y te lo irrita, y por eso te lloran los ojos. Ese compuesto que libera la cebolla y que te hace llorar son compuestos de azufre. Y eso lo tiene en el bulbo y en las raíces. ¿Y qué pasa entonces si aquí hay bastante azufre, si en las raíces hay bastante azufre? Es un nutriente importantísimo en las raíces de los cultivos, por muchas cosas. El azufre ayuda a que se formen quelatos de todo tipo, quelato de hierro, quelatados, un montón de cosas, que beneficia al desarrollo de la tomatera. El azufre suele contribuir a que los suelos sean un poquito ácidos. La acidez a un tomate le va muy bien. Y sobre todo, en estas raíces de la cebolla se juntan un montón de microorganismos muy buenos, que van a estar compartiendo un espacio e incluso conviviendo, porque se toquen o por lo que sea, con tu tomatera y con la lechuga. Esos microorganismos que están en la raíz del tomate, que están en las raíces de la lechuga, que están en la raíz de la cebolla, son perfectamente compatibles entre sí. Y siempre los microorganismos que se asocian a que una planta crezca sana, favorecen a la planta para que crezca más sana. Las plantas mandan azúcar a las raíces, hacen la fotosíntesis, transforman la clorofila en unos azúcares que manda a las raíces. Esos azúcares bajo tierra le encanta a las micorrizas, a las tricodermas y a otra serie de bichos que tenemos bajo tierra, buenos y malos, ¿eh? Si las micorrizas y las tricodermas están contentas, nos protegen la raíz del tomate. Si las micorrizas también están en la raíz de la cebolla, favorecen la salud de la cebolla y que crezca más sana. Y si están cerca de las raíces de la lechuga, favorecen a la lechuga y la lechuga crece más sana. Entonces, una planta genera microorganismos que mejoran la salud suya y la de las plantas que lo rodean. Cultivar mejora la tierra. Cultivar no destruye la tierra. Cultivar en ecológico, donde queremos que haya muchos microorganismos bajo tierra. Como la lechuga provocaba sombra en la tierra que rodea la tomatera, no se evapora tanta agua, porque la lechuga hace como una malla de sombreo. Lechuga aquí, lechuga aquí, lechuga aquí. Aquí debajo no pega el sol, pega sobre las hojas que filtran el sol. Aíslan térmicamente las raíces. La tomatera tiene menos estrés hídrico y recuerda, la tomatera con sus hojas también nos provocaba sombra a la lechuga. Entonces, la tomatera la protegió arriba y la lechuga la protege bajo tierra. También favorecemos que tengamos que regar mucho menos, la tierra mantiene más tiempo la humedad, se cae una lluvia ocasional, se mantiene más tiempo bajo tierra. Entonces, no tenemos que estar añadiendo tanta agua y tanto encharcamiento que quizá a la cebolla no le siente bien. Es una forma de gestionar muy bien tener que regar menos. Regar significa añadir agua y encharcar la tierra hasta que se filtra. Si nos ahorramos momentos en los que metemos mucha agua, le damos salud al bulbo de la cebolla. Otro beneficio más que os va a servir para muchísimo. Las plantas son bioindicadoras. ¿Qué es ese polvillo blanco que sale en las hojas de la lechuga, de algunas flores, de las acelgas, de los tomates y otras cosas? Eso es hongo oidio. La lechuga nos avisa.
estate pendiente porque hay hongos en el ambiente, siempre hay hongos, pero ya está haciendo daño y eso te sirve para proteger a tu tomatera. Y esto ya lo abarco a todo, no solo al bancal de ensalada. Porque, ojo, podemos ponerle flores a la ensalada. La flor de tajete se consume, la flor de caléndula se consume. Si tenemos aquí una caléndula con flores y vemos que la caléndula tiene oidio, sabemos que la lechuga posiblemente lo va a tener después si no hacemos nada. Y sabemos que hay hongos que están atacando las plantas y que debemos de proteger con cola de caballo, una aplicación una vez a la semana o cada 15 días preventiva o cada 20 días, ¿vale? Para tener un control de esos hongos. Pues esto es el bancal ensalada. El bancal ensalada significa aprovechamos el espacio, aprovechamos ciclos de cultivo y aprovechamos sobre todo los beneficios que una planta tiene sobre las otras. No compiten tanto por nutrientes y son súper compatibles. Además del bancal ensalada hay una cosa que se llama milpa. Hay un montón de tipos de asociaciones de cultivos beneficiosas. Si tú estás en LATAM y quieres dejarme un comentario diciéndome cómo te funciona a ti la milpa o los cultivos que en tu zona son asociaciones de cultivos muy beneficiosas, me gustaría intentar incluso ponerlas en práctica yo, aunque no sean de mi zona, ¿vale? Te voy a dejar aquí la guía completa de cultivo de tomate porque si estás en el hemisferio sur estás en plena temporada de cultivo de tomate y eso te va a ayudar mucho. Si tú estás en el hemisferio norte ya te vale para irte anticipando a todos los cultivos. Te dejo aquí mi último vídeo y aquí te dejo un cuadradito con mis membresías de 20 metros, una suscripción de pago con contenidos exclusivos para ti, para quien se haga miembro, con dudas personalizadas y resoluciones a dudas mucho más completas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo que veas de este canal.